Si alguna vez has pensado en pagar tus facturas con el repertorio de la guitarra clásica, debes abandonar esa idea ahora mismo. Este vídeo vale oro porque te voy a ahorrar años de frustración innecesaria. Te voy a explicar por qué nunca te dedicarás a ser intérprete de guitarra clásica por muy bien que toques. Antes de empezar, déjame ponerte en contexto. Hace un tiempo publiqué algunos vídeos tratando este tema y otros parecidos, pero los retiré del canal. El motivo es que me arrepentí del tono con el que los trataba. Quizás algo irónico e incluso ofensivo. Sin embargo, son temas importantes que sé que ayudan por los comentarios que recibo, así que los voy a volver a tratar, pero esta vez de una manera más tranquila. Si no me conoces, me llamo Joan y he tenido la gran suerte de criarme en la élite mundial de la guitarra clásica. Soy de Alicante y aquí tenemos la suerte de tener el máster de guitarra que organiza Nacho Rodes, donde vienen todos los grandes, como David Russell, Manuel Barrueco y muchos más. Tenemos el Festival de la Guitarra de Petrer, donde también están todos: Ricardo Gallén, Alex Garrobet, Zoran Dukic, Margarita Scarpa, Fernando Espí, Marco Smiley, etc. Asimismo, tenemos el ciclo de guitarra del auditorio de la Diputación de Alicante, donde vienen también todos: los hermanos Assad, Álvaro Pierri, Hopkinson Smith con el laúd y muchos más, todos de renombre internacional. Y he conocido a muchos de ellos personalmente, algunos con más trato y otros más de pasada. Esto solo lo menciono para que entiendas que conozco cómo es el panorama, ya que me he criado dentro de él. Así que puedes confiar en que las cosas que voy a decir están bien fundamentadas en la realidad. La mejor manera de comprender por qué no te dedicarás a ser intérprete de guitarra clásica es precisamente leyendo la biografía de algunos de los guitarristas clásicos más renombrados. Por ejemplo, Marcin Dyla, considerado por el Washington Post como uno de los guitarristas más talentosos del planeta. 19 primeros premios en los concursos internacionales más prestigiosos. Grabaciones y giras por todo el mundo. Y después de un currículum así de grande que puedes leer en su página web, justo en la última frase pone: actualmente es profesor de guitarra en la Universidad de Münster, Alemania. Y aquí lanzo la primera pregunta. ¿Profesor por qué? ¿No es, según el Washington Post, uno de los guitarristas más talentosos del planeta? Entonces, ¿por qué da clases? Con esa trayectoria, ¿no debería de estar tocando por el mundo y ser algo comparable a una estrella de rock? Resolveremos más adelante estas intrigas, pero de momento vamos a continuar. Ricardo Gallén, ganador de los más importantes galardones, certámenes Francisco Tárrega, Andrés Segovia y demás. Grabaciones con críticas sensacionales de prensa especializada, medalla de las Bellas Artes por la Real Academia de Bellas Artes de Granada, conciertos en la Sala Tchaikovsky de Moscú, Auditorio Nacional de Madrid y muchos otros por el mundo. Proyectos con nada menos que Jordi Savall, incluso el propio Leo Brouwer le dedicó su Sonata del Pensador, y en una carta dirigida a él, en la última frase dice: atención a este prodigioso intérprete. Todo esto está escrito en su página web. Pero, ¿dónde está Ricardo Gallén? Dando clases de guitarra en la Universidad Franz Liszt en Weimar, Alemania. ¿Por qué? No nos adelantemos, vamos a ver algún ejemplo más. Fernando Espí, que fue por cierto mi principal profesor, y si está viendo el vídeo le mando un abrazo desde aquí. Último premio extraordinario fin de carrera del maestro José Tomás, ganador de Juventudes Musicales, giras en más de 30 países y ha grabado un montón de CDs. ¿Pero dónde está ahora? Pues es profesor en un conservatorio superior de música. Y así podríamos seguir un buen rato con la misma historia. Marco Tamayo, Alex Garrobet, Zoran Dukic, Hugo Heller, Anabel Montesinos, Nacho Rodes, Margarita Scarpa, Rubén Parejo, todos ellos y los muchos que no he nombrado, son guitarristas clásicos de renombre que, a pesar de tener un gran currículum, se dedican principalmente a la docencia. Y aparte hacen conciertos de vez en cuando, algunos más que otros. Dicho lo cual, estoy seguro de que hay excepciones y algún guitarrista clásico habrá que se dedique solo a la interpretación, pero también estoy seguro de que son una minoría muy selecta. Y además, en muchas ocasiones, después de varios años vagando por el mundo, acaban dedicándose a la docencia de todos modos. Aquí tienes un ejemplo en boca de la propia Anabel Montesinos. Y por el momento, bueno, ahora sí que voy a empezar a dar clases, pero hasta ahora no estaba trabajando en ninguna institución, porque bueno, yo siempre he dicho que mi tiempo lo he querido siempre invertir en tocar, en dar conciertos, en tener tiempo pues para mí, ¿no? Para mi estudio, mi carrera y mis conciertos. Pero bueno, he ido siempre haciendo masterclasses pues en los festivales que me han ido pidiendo, y este año pasado empecé a hacer un posgraduado en una institución que se llama Educamus, que está en Valencia. Ahora os cuento un poquito sobre eso. Era un posgraduado y ahora a partir de octubre sí que voy a empezar a dar clases de superior.
Por cierto, la entrevista está hecha por Pablo del canal Chalaura y os lo dejo en la descripción. Un canal muy recomendable donde tiene entrevistas a grandes guitarristas clásicos y también flamencos, y ahí podréis escuchar un poquito más cómo está el panorama general. La principal conclusión de este vídeo es que si la mayoría de los mejores guitarristas clásicos del mundo son profesores en instituciones musicales, entonces es que dedicarse en exclusiva a la interpretación de la guitarra clásica no debe de ser una opción muy viable. Los nombres que he mencionado son guitarristas de primer nivel. Imaginad ahora por un momento a un futbolista de primera división que se dedica a entrenar, a jugar partidos y a vivir muy bien de ello. Me costaría creer que ese futbolista quisiera ser contratado con una plaza fija en una universidad de fútbol para dar clases mientras juega partidos de vez en cuando, solo cuando la universidad se lo permite. A lo mejor alguno lo haría por tener una gran vocación docente, pero seguramente sería la excepción. Casi todos seguirían con su rol de futbolistas porque es más emocionante. Si los guitarristas clásicos pudieran vivir muy bien de sus conciertos, entonces seguramente no veríamos con tanta frecuencia a un nombre reconocido con una plaza en un conservatorio. ¿Y por qué es tan poco probable dedicarse a tocar la guitarra clásica? Y con esto me refiero, por cierto, al repertorio de la guitarra clásica, no a utilizar el instrumento para otros estilos más modernos. Bueno, hay varios motivos. Quizás el principal es que el mundo de la guitarra clásica es un circuito cerrado que funciona en los conservatorios de música, festivales y concursos específicos de guitarra clásica. Pero es muy difícil sacarla de ahí porque no hay suficiente demanda del público general. Y como decía frecuentemente Frank Cuesta, si no hay demanda, no hay negocio. No hay suficientes personas comprando entradas para recitales de guitarra clásica, grabaciones, partituras o escuchando activamente guitarra clásica en plataformas online, como Spotify o YouTube, aumentando así las visitas, el interés general y los ingresos a los guitarristas, permitiendo así que esto sea una profesión viable. El principal público de un guitarrista clásico es otro guitarrista clásico, y es muy difícil que eso deje de ser así. ¿Por qué? Pues porque, en mi opinión, la guitarra clásica no tiene nada que hacer para competir contra las múltiples opciones de entretenimiento que existen hoy en día. Menos aún en España, que no es un país que destaque precisamente por su nivel cultural. Una persona común irá al cine, al bar con sus amigos, a la playa, a un festival de música electrónica o de rock, o como mucho al teatro, pero para ver un espectáculo de circo o de comedia. O se quedará en su casa viendo Netflix, jugando a videojuegos o escuchando algún podcast, pero no irá a un recital de guitarra clásica. Además, dentro del propio mundo de la música culta, la guitarra clásica no tiene nada que hacer en competición con los grandes formatos artísticos. En general, las personas melómanas o apasionadas por el arte van a preferir escuchar a una orquesta sinfónica o ir a ver una ópera o un ballet. Y tiene sentido, al final son formatos más espectaculares, con mayor tradición e importancia histórica, para los cuales han escrito los grandes compositores de la historia de la música. Es lógico que se llene más y más frecuentemente un auditorio con una buena orquesta interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven que con un guitarrista clásico solista, por el simple motivo de que la Novena Sinfonía de Beethoven tiene más probabilidades de ponerte los pelos de punta y de generarte emociones intensas que escuchar el Capricho Árabe de Tárrega, por muy bonito que sea. En resumen, la guitarra clásica está a la cola de la cultura. Es un instrumento marginal dentro del propio conservatorio de música, mirado incluso a veces con desprecio por instrumentistas de otras disciplinas. Y para el público general, como hemos dicho antes, es una de las últimas opciones de entretenimiento que elegiría. Y por esto es prácticamente imposible dedicarse a ser intérprete de guitarra clásica. Por supuesto, gran parte de lo anterior es una opinión personal y se puede matizar, pero estoy seguro de que muchos guitarristas llegaremos a conclusiones similares. Además, por si fuera poco, tampoco os creáis que los guitarristas clásicos que tocan por ahí cobran mucho. A lo mejor algunos sí, pero también sé que existen guitarristas de renombre que aceptan tocar en ocasiones por muy poco dinero. Y eso produce que se desprestigie aún más esta profesión y que los nuevos guitarristas jóvenes tengan aún menos posibilidades. Como he dicho al principio, vengo de este entorno. He estado comiendo en la misma mesa que David Russell, Ricardo Gallén y muchos más en diversas ocasiones y ahí se dicen cosas. Y aunque yo no soy nadie, tengo oídos para escuchar sobre lo que se habla. Todos sabemos lo que hay, y si no queréis creerme a mí, aquí tenéis al propio Nacho Rodes diciéndolo en una entrevista, otra vez con Pablo del canal Chalaura. Yo creo que la situación de los conciertos se ve perjudicada por
la enorme proliferación de festivales, en todos los festivales de verano y concursos y todo esto, que hacen que la guitarra tenga casi una vida paralela al resto de los instrumentos. Sobre lo que has dicho de que los guitarristas cobran, yo he visto guitarristas maravillosos participando en festivales de un pueblo, cobrando casi nada. Y dices, bueno... Pues ahí lo tenéis. Hasta ahora hemos hablado del mundo presencial, pero es importante saber que el repertorio de la guitarra clásica en términos económicos tampoco funciona en Internet. Y esto es muy fácil de comprobar. Por ejemplo, aquí tenéis el canal de Ricardo Gallén, 8.600 suscriptores, y su vídeo más popular tiene 430.000 visitas en un periodo de 8 años. Eso, que parece un número muy grande, se traduce en muy poco dinero. Para que os hagáis una idea, mi sonata de Antonio José, con 3.000 visitas, tiene 1,16 euros de ingresos estimados. Luego, los ingresos reales son menores porque YouTube te descuenta parte de impuestos. Así que vamos a suponer que 3.000 visitas equivalen a 1 euro. Aunque en realidad es menos, por cierto, pero bueno, así mantenemos el cálculo redondo. Si hacemos los cálculos, 430.000 visitas equivalen a unos 143 euros en un periodo de 8 años. Eso es muy poco dinero, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de una actividad tan compleja como tocar el concierto de Aranjuez, que es la pieza que Ricardo interpreta con este número de visualizaciones. Aquí tenéis un vídeo que os podrá dar una idea sobre el esfuerzo que implica prepararse una pieza difícil del repertorio de la guitarra clásica. Y en este caso dura poco más de 5 minutos, el concierto de Aranjuez dura unos 30. El propio Manuel Barrueco solo tiene 1.500 suscriptores y su vídeo más popular 25.000 visitas en un año, que serían unos 8 euros. Marcin Lira tiene 19.800 suscriptores y su vídeo más popular 347.000 visitas en 4 años, unos 115 euros. Oye, que está bien como dinerito extra, pero desde luego no te da para vivir. El mismísimo David Russell solo tiene 22.600 suscriptores, que aunque parezca mucho, es poco en términos del internet actual. Él destaca sobre el resto porque tiene un vídeo de 1,7 millones de visitas, pero solo uno y con una antigüedad de 17 años. A partir de ahí va bajando, el segundo más popular tiene 441.000 visitas y el tercero 250.000. Y como ya habéis visto, eso no se traduce en demasiado dinero. Me gustaría destacar que estos son algunos de los grandes nombres de la guitarra clásica, pero mirad ahora qué pasa con guitarristas clásicos más jóvenes, con talento y menos conocidos. Por ejemplo, Hugo Moltó, que por cierto fue compañero de estudios, premiado en más de 15 concursos internacionales, y que siendo muy joven ha tocado por el mundo y hecho grabaciones. Su canal tiene 359 suscriptores, y su vídeo más popular 10.000 visitas, que son unos 3 euros y pico. Y ni siquiera los podrá cobrar porque para monetizar un canal de YouTube necesitas al menos 1.000 suscriptores. Aquí tenéis otro chico que se llama Javier Llanes, con nada menos que 80 vídeos en su canal y solo tiene 503 suscriptores, y su vídeo más popular 11.000 visitas con 8 años de antigüedad, menos de 4 euros. O por ejemplo, Clara Ciliberti, una guitarrista italiana que hace vídeos muy bien trabajados, a veces en la naturaleza con ediciones muy bonitas y buen sonido, pues tiene 1.100 suscriptores y su vídeo más popular también 11.000 visitas. Bueno, podríamos seguir así todo el día, pero creo que no es necesario. El repertorio de la guitarra clásica tampoco funciona en Internet en términos económicos por muy bien que toques. Todos estos canales que no funcionan en ese sentido tienen algo en común, que principalmente publican vídeos del repertorio de la guitarra clásica, y ya hemos visto que no hay mucha demanda para ello. Ahora bien, hay canales de guitarra clásica que sí funcionan, y vamos a ver por qué. Por ejemplo, el canal de Paola Hermosín, con más de 1 millón de suscriptores y varios vídeos de 3, 4, 5 y hasta 7 millones de reproducciones. O el canal de Lucas Brar, con 800.000 suscriptores y vídeos también de hasta 7 millones de visitas. O el de Brandon Acker, con más de 600.000 suscriptores y vídeos de hasta 4 millones de visitas. O en menor medida, por ejemplo, el de Beatrix Kovacs, que aunque aún no está a la altura de los anteriores, está creciendo a buen ritmo y va bien encaminada, con más de 100.000 suscriptores y vídeos que superan las 400.000 visitas. ¿Por qué estos canales sí funcionan y los otros no? Bueno, en primer lugar, por el repertorio. Paola y Lucas, por ejemplo, usan la guitarra clásica, pero para interpretar principalmente música popular.
y de vez en cuando tocan piezas de repertorio clásico, pero pocas en comparación. Además, Lucas, por ejemplo, hace versiones jazzísticas de música conocida, frecuentemente mezcladas con actuaciones humorísticas y además a veces también canta, igual que Paola, por cierto. Beatrix toca de vez en cuando, pero también hace entrevistas, tutoriales, consejos sobre uñas, postura y en general tiene un canal bastante variopinto. Brandon Acker es quizás el más clásico de todos, pero también tiene un canal muy variado, con tutoriales, consejos, enseña diferentes instrumentos, como recientemente una guitarra sin trastes, o instrumentos de música antigua. Aparte de que no son canales que están solo basados en el repertorio de la guitarra clásica, que ya sabemos que eso no funciona, siguen las reglas del juego del marketing en Internet y en YouTube. Es decir, ponen títulos atractivos, imágenes llamativas, y no se limitan a tocar, sino que hablan y dan explicaciones de temas diversos. Además, todos ellos utilizan YouTube en parte como escaparate y obtienen ingresos de manera diversa por otros medios. Por ejemplo, Brandon Acker tiene una academia online, Lucas está en Patreon, Paola tiene un libro, vende arreglos, etc. Beatrix da clases individuales online, tiene un álbum por ahí. Y además, todos ellos también colaboran con marcas. Es decir, para que un canal de guitarra clásica funcione, hay que hacer muchísimas cosas que nada tienen que ver con interpretar el repertorio de la guitarra clásica. Y todas ellas están vinculadas a la creación de un negocio digital, que es un mundo que a día de hoy se ha sofisticado mucho y requiere una formación amplia que, por cierto, no te van a dar en ningún conservatorio de música ni en ninguna institución educativa oficial. Necesitas formación audiovisual, conocimientos de marketing y diseño, creación de páginas web, cómo promocionarte, cómo vender cosas, hacer contactos, tener y gestionar clientes, etc. Y además hacer todo eso generalmente solo y sin ayuda porque inicialmente no sueles tener dinero, tratando además de mantener tu salud física y emocional en el proceso sin volverte loco. Es realmente complicado. Por eso, la mayoría de canales de guitarra clásica en YouTube no funcionan, porque los llevan guitarristas clásicos que solo saben tocar la guitarra clásica. Y como hemos visto, eso no es suficiente, al menos para vivir de ello. Por supuesto, como hobby está perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen de las conclusiones de este vídeo y luego daremos algunos consejos basados en ellas. Primero, en el mundo presencial, dedicarse solo y en exclusiva a la interpretación del repertorio de la guitarra clásica es muy improbable. Quizás no imposible, pero ten en cuenta que la mayoría de los guitarristas clásicos más prestigiosos del mundo son profesores en instituciones musicales y de vez en cuando dan conciertos aparte. Segundo, esos son solo los más prestigiosos. La mayoría de guitarristas clásicos ni siquiera tocan en público, son solamente profesores. Tercero, en Internet, como hemos visto, el repertorio de la guitarra clásica seguramente tampoco te dé dinero. Si eres David Russell o Martin Dilla, a lo mejor ganas unos pocos cientos de euros en visitas. Pero David Russell o Martin Dillas hay muy pocos. Y si no eres uno de ellos y solo te dedicas a subir interpretaciones de guitarra clásica, es muy probable que ni siquiera llegues al punto de monetizar tu canal. En base a estas conclusiones voy a dar algunos consejos finales para quien les pueda servir de utilidad. Si quieres ser un profesional de la guitarra clásica, asume de antemano que vas a ser profesor, por muy bien que toques y por muchos concursos que ganes. Así que no te preguntes si quieres ser guitarrista clásico, porque seguramente no puedas. Pregúntate más bien si quieres ser profesor de guitarra clásica, lo cual es muy diferente. Si tocas muy bien, podrás ser profesor y además de vez en cuando tocar por ahí, quizás incluso en festivales de renombre. Pero si no eres de los mejores, serás profesor y ya está. Si quieres tocar, quizás lo puedas hacer de vez en cuando, pero nunca en eventos importantes y muchas veces sin cobrar apenas dinero o directamente de manera gratuita, o a cambio de un bocadillo o algo así. Si te gusta la idea de ser profesor, ten en cuenta que es muy probable que ni siquiera acabes en un conservatorio con una plaza fija. Te aviso de que ese es un mundo, por así decirlo, un poco mafioso y tienes que conocer las reglas del juego. Sin entrar en detalles aquí sobre ese tema, has de saber que lo más probable es que no trabajes en un conservatorio, sino en escuelas de música de barrio, o en colegios como actividad extraescolar, o dando clases privadas en negro, o mezclando 2 días en una academia, un día recibiendo alumnos en tu casa, otro día en una escuela, y teniendo en general una vida laboral bastante precaria e indigna.
Si te encanta tocar pero tienes claro que no quieres ser profesor, entonces toca la guitarra por gusto y haz tus proyectos, pero te recomiendo buscar una alternativa laboral más sólida en algún otro ámbito, porque las probabilidades de triunfar como guitarrista, si bien no imposibles, son bastante remotas. Por último, si quieres hacer algo en internet, es casi seguro que no te va a funcionar, a no ser que aprendas, y bastante además, sobre negocios digitales, lo cual implica formarse y conocer un montón de cosas que nada tienen que ver con tocar la guitarra, y que no te van a enseñar en ninguna institución oficial, sino que deberás aprenderlo por otras vías. Además, te aviso de que incluso aunque aprendas estas cosas, es realmente complicado y quizás ni aún así te funcione. Aunque como hemos visto, algunas personas son capaces de conseguirlo. Yo, por ejemplo, no soy una de ellas, al menos de momento. A día de hoy, con 50.000 suscriptores, un vídeo de más de 900.000 visitas, 4 cursos a la venta y algún alumno online, estoy muy lejos de poder dedicarme a esto como forma de vida. Mis ingresos mensuales oscilan entre 250 y 300 euros la mayoría de los meses. Y algún que otro mes, entre comillas, bueno, unos 500 euros y de manera esporádica. Y todo esto después de mucho esfuerzo y disciplina, como puedes ver si investigas un poquito por todo lo que he hecho en el canal, para que veas la complejidad del asunto. Y bueno, ni siquiera he mencionado todo el proceso de los 14 años de conservatorio, más máster en investigación musical y todas las horas de ensayo para llegar a tener un nivel guitarrístico aceptable. Antes de despedirme, quiero decir que este vídeo no pretende ser pesimista, sino realista. En el conservatorio nadie me avisó de esto y creo que es importante. Si me hubiesen explicado estas realidades hace tiempo, quizás habría tomado otras decisiones. O a lo mejor habría tomado la misma, pero al menos sabiendo un poco lo que me iba a esperar, pudiendo así haberme preparado mentalmente para ello. Espero que este vídeo pueda servir para que otros guitarristas clásicos, sobre todo los más jóvenes o sus familiares, tengan el conocimiento que yo no tuve en su día para tomar así decisiones más informadas. Por cierto, para quitarle un poquito de peso dramático al asunto, que sepáis que también me lo he pasado muy bien en muchas ocasiones con la guitarra. He conocido a personas maravillosas, aprendido sobre la vida y he tenido muchas experiencias difíciles de vivir a través de profesiones más convencionales. No hago este vídeo para que tires tu guitarra por la ventana, sino para que sepas que si decides ser profesional, te esperan unos retos que en muchas ocasiones serán difíciles de gestionar. Pero si pones el trabajo adecuado, seguro que puedes seguir hacia adelante de una manera u otra. Dicho lo cual, tal y como está el panorama, decidir no ser un profesional de la guitarra clásica es una opción muy respetable. Y es, por cierto, la que yo, a día de hoy, humilde y lamentablemente, pero de una manera sincera y con amor, recomendaría a cualquiera que me preguntase. Sin más que añadir, gracias por ver hasta el final y hasta la próxima.